Estás a punto de ver un fragmento del podcast La vida es bella. Si te gusta, no dudes en ver en directo y en diferido los programas completos. Encontrarás los enlaces en la descripción de este vídeo. Estoy intentando esta temporada elaborarme un poquito más estas fichas técnicas, traeros curiosidades, cositas sobre el rodaje y creo que esta película tiene muchas cositas interesantes. En principio, os puedo decir que Halloween, efectivamente, como ya hemos dicho, es la mítica cinta de terror que lo origina todo en el género slasher. Es la primera película que protagoniza Jamie Lee Curtis, la segunda gran película de su mítico director John Carpenter, aunque ya había hecho otras cositas. Sí que es cierto que esta y Asalto a la comisaría del Distrito 13 pues son sus dos grandes películas hasta la fecha. Y sin duda, pues una de las causantes de la fiebre slasher que luego se vivió en los años 80 y que tantas buenas películas nos ha dejado para los amantes del cine de terror. Jamie Lee Curtis fue elegida por ser la hija de Janet Leigh, que es la mítica Scream Queen. Término Scream Queen, por cierto, reina de los gritos, concepto que se utiliza mucho en el género de terror, que son esas mujeres que protagonizan escenas terroríficas en el cine de terror y se hacen célebres por sus gritos. Bueno, pues Jamie Lee Curtis, para los que no lo sepan, es la hija de Janet Leigh, que es la mítica chica que aparece en Psicosis en la escena de la ducha. Aparte, evidentemente, del actor Tony Curtis, que, bueno, por eso lleva ese nombre. La noche de Halloween se originó entre Carpenter y creo que su expareja, que es Debra Hill, que por cierto, Debra Hill fue una de las primeras productoras de Hollywood, que en este caso coescribió la historia junto con Carpenter. Al principio, esta película se iba a llamar The Babysitter Murders, es decir, el asesino de las niñeras, el asesino de las canguro. Pero finalmente, tras varias escrituras, decidieron situarla en Halloween y acabó siendo lo que conocemos hoy en día, Halloween, o la noche de Halloween, como se conoce en muchos países hispanohablantes. Contó con tan solo 300.000 euros de presupuesto, que en su momento ya era muy poco dinero, pero acabó convirtiéndose en una de las películas más rentables de la historia del cine. Es curioso, y esto quizás da para otro programa especial, como las películas más rentables de la historia del cine suelen ser películas de terror de bajo presupuesto. No son pocas las que están en este top, ¿no? Halloween es una de ellas, pero bueno, también está La Bruja de Blair o las más recientes Paranormal Activity. Es curioso porque Carpenter venía de hacer Asalto a la comisaría en el Distrito 13, para la cual tan solo tuvo $100.000, y es una película que si la veis hoy en día, para haberla hecho con $100.000 está bastante bien, ¿eh? Carpenter contó con $10.000 iniciales tan solo para poder escribir el guión y componer la música. Compone el propio Carpenter, que es habitual que en sus películas componga la banda sonora, porque bueno, él es músico además de director de cine. Compuso la música en tan solo 3 días y la película se rodó en tan solo 4 semanas. Fue todo muy express. Tommy Lee Wallace, que fue el diseñador de producción de la peli, esto es una de las curiosidades también más sonadas de la cinta, contó con muy poquito presupuesto para su tarea, como era evidente, y por ello, bueno, pues en el guión la descripción de la máscara que llevaba Michael Myers era simplemente una cara pálida. Y este hombre pues se fue a una tienda de disfraces y con $1,98, exactamente con $1,98, compró una máscara del Capitán Kirk de Star Trek. Esta máscara la pintó de blanco, le afeitó las cejas y las pestañas y le retocó un poco el pelo y pa'lante. Esa es la máscara de Michael Myers. La máscara de Michael Myers en realidad es la cara del Capitán Kirk de Star Trek. Y esto sí es verdad que cuando lo lees y lo ves, dices, hostia, es verdad. ¿Cómo no me había dado cuenta? Pero sí, ahí está una curiosidad muy interesante sobre, bueno, pues los diseños de producción del cine de serie B y cómo llegan a ser tan míticos, ¿no? Jamie Lee Curtis tiene el honor de ser considerada la primera Final Girl de la historia del cine y de los slasher. Otro elemento muy clásico en cualquier slasher, y las Final Girl, que creo que ya lo comenté la semana pasada, pues son esas chicas que sobreviven al asesino y que finalmente acaban dándole caza, aunque no sea mortal, pero de alguna manera defendiéndose de su captor. El plano secuencia inicial, que es muy mítico, y de hecho creo que aunque no hayas visto la película, ese plano lo hemos visto en muchos sitios, una referencia a los planos subjetivos de Psicosis. Volvemos otra vez a las referencias del director a esta película. Pero es que, como la película era de muy bajo presupuesto, el uso de las cámaras que tenían no permitía rodar más de un plano de 4 minutos, un plano secuencia, fue rodado en 2. Y de hecho, si os fijáis, si volvéis a ver la película, se nota perfectamente el corte en el que cortan y vuelven y siguen grabando, que es cuando el niño se pone la máscara. De hecho, hay un fallo de raccord bastante evidente, que es que la cámara está enfocando al suelo,
no hay nada en el suelo y cuando se pone la máscara está llena de ropa. Bueno, pues ahí está el corte de ese plano secuencia tan mítico y creo que tan chulo y tan bien resuelto, cuenta muy bien lo que está pasando y te presenta muy bien al personaje de Michael Myers, ¿no? La casa de Myers es una casa abandonada, no pidieron permiso para rodar en ella ni alquilaron una localización real, es una casa abandonada en medio de un barrio que pintaron la fachada para darle un aspecto de más o menos decente para este plano secuencia, pero que luego sí que vemos abandonada en los planos posteriores. Y por cierto, otra curiosidad, el nombre de Michael Myers viene del distribuidor británico que apostó por asalto en la comisaría de Distrito 13 en Reino Unido, país donde se hizo muy taquillera esta película, aunque esta película no funcionó nada bien en Estados Unidos. Y digamos, Carpenter decidió devolverle el favor a este distribuidor poniéndole al malo el nombre del distribuidor, que era Michael Myers. Bueno, una cosa muy interesante que yo, es verdad que no la recordaba así, hacía mucho tiempo que no la veía y lo he anotado, es el hecho de que la película carece completamente de gore. No es una película que podamos catalogar de violenta, ni de explícita, ni de gráfica. Y por lo que he estado leyendo posteriormente, aquí vuelve a estar un poco la referencia de Carpenter en Psicosis, que quería hacer una película de terror donde el terror no se basara en la violencia gráfica, sino en las situaciones que provoca, la música y demás. Y es muy curioso porque sí que es verdad que posteriores slasher, pues bueno, se lucen bastante con las muertes, se recrean bastante con la sangre, mientras que aquí no, evita de hecho la cámara mostrar cómo los cuchillos traspasan la piel directamente, o sea, no le interesa a Carpenter mostrarte violencia explícita en la peli, cosa que me ha resultado bastante curiosa. Y como hemos dicho hace un rato, pues ningún estudio quiso apostar por la película, ningún estudio quiso que la película llegara a los cines, pero Carpenter y los productores que hicieron la película tuvieron una magnífica idea, que fue que, bueno, como ninguna distribuidora se interesaba por ella, fue hacer varios pases en universidades, con universitarios, los cuales quedaron fascinados con la película porque buscaban ese tipo de público, y el boca a boca hizo que la película cada vez tuviera más importancia, y en el momento de su estreno pues mucha gente fue a verla al cine y se convirtió en un éxito tremendo. Cuando el personaje de Jamie Lee Curtis, Laurie, está con el niño en su casa haciendo de niñera, la película que están echando en la tele es La Cosa, pero la versión clásica, evidentemente, porque Carpenter todavía no había dirigido el remake de La Cosa, que haría años más tarde. Y por cierto, mi película favorita de Carpenter, me parece una maravilla, una genialidad y una de las mejores películas de terror de la historia. Muy curioso esto, que el propio Carpenter ya tuviera muy claro que esa película iba a acabar en su filmografía.